Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Su hermano Víctor, acá desde la montaña. Les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal. La fe nos movió a la montaña. Puedan compartir y puedan dar un clic también ahí en la campanita para que cada vez que se suba un video de alguna reflexión, ustedes puedan estar viéndolo. En esta tarde he sido movido por el Señor para poder reflexionar con ustedes un tema que me parece importante que lo podamos tener claro. A ver si ustedes pueden también de alguna manera reflexionar en aquello. Hay momentos en donde uno reacciona emocionalmente y algunas veces reacciona espiritualmente. Muchas veces he visto en la calle personas de que se mueven por emoción, viendo a alguien con necesidad, triste, y personas que también se mueven en el espíritu para poder bendecir a alguien. Quiero leer una parte de la Biblia donde habla respecto a una situación que vivió Pedro, en donde podríamos calificar emocional y también podríamos calificarla como espiritual. Vamos a leer el libro de Mateos, el capítulo 16, el versículo 13. Dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos al versículo 21. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos en este caso que Pedro, en la primera intervención que tuvo cuando Jesucristo preguntaba qué creían que era él, Pedro intervenía y con una frase muy espiritual, muy del Señor, muy del cielo, como dice el versículo 17, le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: Bienaventurado eres. Muchas veces nosotros reaccionamos de una forma emocional, de una forma como de carácter visceral, o muchas veces como nuestra persona natural. Pero cuando nosotros reaccionamos en Dios espiritualmente, cuando nuestras decisiones, cuando nuestra conducta, cuando nuestra forma de ver la vida se alinea en nuestro espíritu, reaccionamos diferente en como el Señor quisiera que nosotros decidiéramos, reaccionáramos en cuanto a nuestros proyectos, a su voluntad, en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra decisión, a nuestros consejos sobre la gente. Por algo, luego en el versículo 23 dice, el Señor le dice al mismo Pedro, que antes había sido muy asertivo, le dice: Quítate delante de mí, Satanás, porque Pedro estaba en contra de que Jesucristo fuera crucificado. En esta oportunidad, Pedro mostró un interés personal sobre Jesús y le quiso pedir de alguna otra manera que él no fuese crucificado, ni que tampoco fuese él entregado para ser crucificado. De esa forma actuó emocionalmente Pedro. Y la primera vez, en el versículo 17, actuó espiritualmente, porque Jesucristo lo recalca y le dice:
Esto te fue revelado del Padre. De esta forma, en el versículo 25 y en el versículo 24, dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque muchas veces cuando decidimos emocionalmente y no en el Señor, llevamos una vida decidiendo cosas que no nos llevan a nada. Pero cuando estamos en Cristo, cuando decidimos en el Señor, en su Espíritu, esto florece y crece como un verdadero árbol que da buen fruto. Por lo tanto, es muy importante tener claro cuando uno toma decisiones emocionalmente y cuando uno toma decisiones espiritualmente. No esperemos que nuestras decisiones sean en la emoción, porque una vez que se le pasa la pena, una vez que se le pasa la rabia, una vez que se le pasa la angustia, y que es parte de la emocionalidad, las decisiones van variando. Pero cuando usted decide en el Señor, cuando el Espíritu Santo le hace decidir, esas decisiones le garantizan, escúchenme bien, un futuro venidero, un futuro bienaventurado para quien en el Señor toma las decisiones, en el Espíritu. Por lo tanto, diferencie entre la decisión emocional y la decisión espiritual. No decida por la emoción, decida en el Espíritu. No decida por pena, sino que decida por amor al Señor. Para esa decisión que usted quiere tomar, para ese proyecto que está en camino. No lo haga porque le da pena a la gente. No decida porque le da pena al carcelario, el drogadicto, no, porque le da pena a la ramera, porque le da pena al delincuente, porque la pena en algún momento se le va a pasar. Decida en el Señor. Ayude a quien usted quiera ayudar y dé esa voz de aliento a quien usted desea hacerlo, pero hágalo en el Espíritu del Señor y no en la pena. Un abrazo grande de su hermano Víctor. No olviden suscribirse al canal La Fe nos movió a la montaña. Un abrazo y que el Señor de paz les bendiga.